en 20 minutos que les voy a dar. ¿Qué es lo que sale acá? Nombre completo, nombre y apellido, entre paréntesis porque algunas personas se confundieron, escribieron el nombre acá y el curso abajo. El curso, acá hay una pequeña definición que es una función inyectiva, aparece un gráfico donde es y no es una función inyectiva. Y en el ítem 1 preguntan verdadero o falso, aparece un gráfico y ustedes tienen que determinar si es una función inyectiva, marcando verdadero o falso. Se debe hacer lo mismo para A, B, C, D, E y F. Marcan si es una función inyectiva, nada más. Si lo es, verdadero, si no lo es, falso. Luego viene una pequeña materia, si bien breve, de tipos de funciones. En el ítem 2 es selección única. Pregunta con alternativa. Aparece una pregunta acá y tienen que marcar a cuál de la alternativa es. Como está acá en pantalla. Para el 3 es lo mismo. En el 3 aparecen tres funciones, F, G y H, y hacen una afirmación ahí. Tienen que decir cuál es verdadero y cuál es no. Y en el 4 y en el 5 son funciones inversas. Determinan la función inversa en 4 y en 5. Dos tipos de funciones y función inversa. Ya, decía el ítem 1 verdadero o falso. Indicar con un verdadero o falso en cuál de las siguientes gráficas corresponde a una función inyectiva. La materia ya la tenían, chiquillas, y eso tienen que ver si es que es una función inyectiva o no. Y por lo que ven ustedes, al trazar líneas horizontales al eje X, por ejemplo, se trazó una línea, dos, y en ninguna la imagen se repitió, se puede dar cuenta que es una función inyectiva. O sea, si respondieron verdadero, en el B, ¿esa función será inyectiva, sí o no? Yo digo que no. ¿Por qué razón? Tiene dos preimágenes, por ejemplo. S2, que está acá, está la imagen en -2 y en 2 positivo. Y al ser eso, no será una función inyectiva. ¿Dónde está la comprobación? Acá arribita. Lo hicieron con 6, lo hice con 6 en este caso. Con 6, la imagen 6 va a tener dos preimágenes, acá y acá, por el eje negativo, eje X negativo, eje X positivo. De esa forma, la función B no será inyectiva. Vamos con el C, esa función que está ahí, ¿será inyectiva, sí o no? Yo digo que no. ¿Por qué razón? Porque en el tramo desde 1, la función va a ser constante, y al ser constante va a tener siempre la misma imagen, que en este caso sería 4. O sea, preimagen 1, imagen 4, preimagen 2, imagen 4, y así sucesivamente hasta llegar al 4, creo. Y de esa forma, la función no será inyectiva, que será en C. ¿Dónde está la demostración? Vamos con la función D. Esa función de ahí, ¿será inyectiva, sí o no? Yo digo que no. ¿Por qué razón? En el eje Y, aproximadamente, se pueden dar cuenta que va a tener, la preimagen de 1 va a tener dos imágenes, y al tener dos imágenes, no será una función inyectiva. ¿Cómo está demostrado en el gráfico? De la siguiente forma. No están marcados los puntitos en rojo, se dan cuenta que no es una función inyectiva. Esa función que está ahí, una función lineal, una función afín, que también se conoce, ¿será una función inyectiva, sí o no? Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque a cada elemento de X le va a corresponder una única imagen en Y. Sí es inyectiva. Y por último, en el F, que es muy parecido a una función de raíz cuadrada, si va a ser inyectiva, en este caso sí lo va a hacer. Porque a cada elemento de X le va a corresponder una imagen en Y. Se hacía la primera parte del test, con el verdadero y falso. Vamos con el 2. El 2 dice lo siguiente. El siguiente diagrama sagital representa la función F. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 1, F es inyectiva. 2, F es sobreyectiva. Y 3, el recorrido de F será 0, 1, 9 y 10. Vamos a analizar pregunta por pregunta, chiquillos.
Ya, lo primero dice f es inyectiva. Ahí di una pequeña definición de qué es inyectiva. ¿Qué quiere decir eso? Una función es inyectiva si a cada elemento del dominio, que es en A, le corresponde un valor distinto en el recorrido de la función. Es decir, todos los elementos pertenecientes al dominio de la función diferentes. Eso es verdad, porque 1 le corresponde a 0, 2 le corresponde a 1 y 3 le corresponde a 9. Por lo tanto, la función será inyectiva. O sea, la 1 va a ser correcta. Vamos con 2. F es sobreyectiva. Una función f es sobreyectiva, o también se ocupa la palabra epiyectiva cuando se afronten algún ensayo PSU o cualquier otra cosa y vean la palabra epiyectiva, quiere decir que es dice una función f sobreyectiva si se cumple que el recorrido de la función es igual al conjunto de llegada, es decir, que el recorrido, todos los elementos, todas las imágenes que llegaron va a ser igual a b. En este caso es igual, no lo es. ¿Por qué? Porque 10 no tiene una preimagen y por lo tanto será sobreyectiva. Y por último dice el recorrido de f va a ser 0, 1, 9, 10. ¿Qué es el recorrido? El recorrido es un conjunto de todas las imágenes, es decir, de todos los elementos que pertenecen al conjunto de llegada, que en este caso va a ser b, y 10, por lo que viene ahí en el gráfico, tiene una preimagen, no lo tiene. Entonces el recorrido será 0, 1 y 9. Por lo tanto, el recorrido 0, 1, 9, 10 no lo será. Eso de la pregunta que está acá, de la pregunta 2, dicen que f es inyectiva, sobreyectiva el recorrido que es lo siguiente, solamente la alternativa correcta sería la 1, donde dice que es inyectiva y nada más. Antes de avanzar, quiero ver si tienen alguna duda con algo, porque yo lo único que veo aquí es el power. ¿Dudas? ¿Cómo se hizo? ¿Alguien? No, profe. Sí. Súper Ya, claro. vamos con el 3. El 3 dice lo siguiente. Considera las funciones f, o sea, el primer gráfico, g, h, el tercer gráfico, todas definidas desde A hasta B, como está en X, y conjunto de entrada con imágenes en CD, o sea, el eje Y, representada por los gráficos adjuntos. Aquí está. El primer gráfico corresponde a F, el segundo gráfico corresponde a G, y el tercer gráfico corresponde a H. Aparecen tres afirmaciones. Ustedes tienen que determinar cuál es verdadera. Dice que la función f es biyectiva. Vamos a ver si es verdad o no. La función g es sobreyectiva. Lo mismo, vamos a ver si es verdad o no. Y la función h es una por una y veremos cuál es la correcta. La función f es biyectiva. ¿Qué es biyectividad? Una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Eso quiere decir si a cada elemento del conjunto de llegada tiene una imagen. En este caso, como es una función lineal, a cada elemento de X le va a corresponder una imagen en Y. Y de esa forma, el recorrido también será igual que el codominio. F sería biyectiva. O sea, la primera proposición será verdadera. G es sobreyectiva. Una función G es sobreyectiva si se cumple que el recorrido de la función es igual al conjunto de llegada. Es decir, que el recorrido, todo lo que está acá, en el grafiquito, desde el A hasta B, en este caso sí lo es. O sea, G será sobreyectiva también. Hay un ejemplo de sobreyectividad. Cuando una función es sobreyectiva y cuando no lo será. Será verdadera. G es sobreyectiva ya que cubre todo el codominio, que sería desde C, tanto G es sobreyectiva. Y vamos con 3. Dice que la función H es inyectiva. ¿Sí o no? No lo es. ¿Por qué? Porque cuando comienza la función, gráfico, en A, hasta yo diría que un tercio del recorrido que hizo, la función va a ser constante. Y una función h es inyectiva si a cada elemento del dominio le va a corresponder un valor distinto en el recorrido de la función.
Y esto va a ser falso. ¿Por qué? Porque h no es inyectiva, ya que en la primera parte del gráfico, de rojo, para que puedan ver, chicas, no será, es constante y de esa forma no será inyectiva. Así que de esa forma, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Solo uno y dos. La 3 no es verdadera, o sea, la alternativa correcta sería la alternativa C. A esto se necesitaba cálculo, que es la función inversa. La función inversa de f de x es igual a 3x más 5 es, y se hace de la siguiente forma. Solución. Escribimos la función primero que todo. Y es igual a 3x más 5. ¿Qué es lo que hago? El 5, como está sumando, pasa para este lado restando. O sea, quedaría y menos 5. De nuevo el cálculo. Y es igual a 3x más 5. Más 5 pasa para acá como menos 5, quedaría y menos 5 es igual a 3x. Ahora, el 3 como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y ya con eso estaría casi listo para sacar la función inversa. Reemplazar el y por el x, y el x grande que está acá lo reemplazo por la función inversa, que es f de menos 1 de x. Como está ahí en pantalla. Y de esa forma la función inversa de f de x igual a 3x más 5 sería lo que está en pantalla, que es la alternativa C. ¿Dudas con respecto a cómo sacar esto? Pero la pregunta, si se hizo, ya se quedó. ¿Dudas, chiquillas, con respecto a lo del test? ¿Ninguna? Ya vamos con el último entonces. Dice lo siguiente, este era el más complicado y hubo alumnos que sí lo obtuvieron, lo hicieron de manera correcta. Si f de x es igual a x menos 1 partido de x menos 4 y f de menos 1 de x es la función inversa de f. Entonces, ¿cuál es el valor de la función inversa evaluada en 4? Este era el más complicado de todos. Pero hubo alumnos que sí lo hicieron. ¿Cómo se hacía esto? Tengo primero la función. Tengo f de x es igual a x menos 1 partido de x menos 4, ¿cierto? Ese f de x lo primero que voy a hacer es reemplazarlo por y. Y va a ser igual a x menos 1 partido de x menos 4. X menos 4, como está dividiendo, va a pasar para este lado multiplicando. De esta forma. Está multiplicando. Ahora voy a multiplicar término a término. Ese y lo voy a multiplicar por x menos 4. Como está acá. Hice la multiplicación. X y menos 4 por y menos 4y es igual a x menos 1. ¿Qué voy a hacer ahora? Todo lo que tenga x lo voy a dejar para el lado derecho y todo lo que tenga y para el lado izquierdo. De esta forma que está acá. Ahora voy a factorizar. Voy a factorizar. ¿Por cuál? Por el factor común que sería x. Acá ocupé factorización. X por 1, x. X por menos y menos xy. Dejo el x solo. ¿Qué quiere decir esto? Que el 1 menos y está multiplicando, va a pasar para acá, dividiendo. Y ya con eso tengo lista mi función inversa. ¿Por qué? Porque los y que están ahí los voy a cambiar por x y el x que está al lado derecho se va a transformar en una función inversa. De esa forma que está ahí. O sea, mi función inversa sería f de x es igual a x menos 1 de x menos 4, pasa a ser lo que está ahí abajito. Pero la pregunta no es esa, no preguntan cuál es la función inversa, sino que preguntan cuál es el valor de la función inversa en 4. O sea,
debo hacer lo siguiente. Al tener ya la función inversa, voy a reemplazar por 4. La función inversa en 4. Y de esa forma va a quedar. Reemplazo la función en todas partes donde existe un X. En todas partes donde existe un X acá, acá y acá, lo cambio por un 4. Lo cambio por un 4 y hice la multiplicación. 4 por 4, menos 4 por 4, menos 16, menos 3. Y se la suma ahora, menos 16 más 1, menos 15. Y el menos 3 le saqué el paréntesis, menos con menos más, y me quedó 15 partido 3. De eso, 15 dividido 3, me dio igual que la función inversa evaluada en 4 va a ser igual a 5. Y esa sería la respuesta correcta. Ya, a ver, pregunta uno dice lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa una función en intervalo AB? Para que vean cuál es una función, lo voy a escribir acá en azul. Lo único que tienen que hacer, chiquillas, es trazar una línea vertical en el gráfico. Y si choca, voy a escribir entre comillas la palabra choca en 2 puntos, por ejemplo acá, si trazo una línea vertical, solamente va a chocar en un punto. ¿Será una función? Yo creo que sí. Acá lo mismo. Solamente va a chocar en un punto. Vamos con el ejemplo 2. Si trazo una línea vertical, solamente va a chocar en un puntito que va a ser acá. Lo mismo acá. Y acá, pero acá de cajón que no va a chocar en uno. O sea, ¿cuál de esas va a ser función? Eso es lo que tienen que responder ustedes. O sea, en el ejemplo 1 ya está casi respondida la pregunta. ¿Cuál de esas 3 son funciones? Y ahí les dejé una pista gigante, chiquillos. ¿Cuál es? La siguiente. Trazar una línea vertical en el gráfico y si choca en 2 puntos no será una función. Colegas, ¿se entendió la explicación de la pregunta 1? Como el agua clara. Vale, se entendió entonces. Continuemos con el 2. ¿En cuál de los siguientes gráficos representa la función en el intervalo A, B? Ya. Voy a esperar un minuto más o menos para que analicen el ejercicio si es que tienen dudas. Como 30 segundos nada más. Acá solamente voy a hacer un ejemplo, que va a ser el 1, el 2 y el 3. Voy a hacer solamente el 1 si es una función o no. El resto se lo voy a dejar a ustedes. Lo mismo que en el 3, para aprovechar la hora, porque ¿qué hora es? Son las 11:10. Ya, listo. Ejemplo 2 de la guía evaluada. Esta hay que recordar que es la guía, lo que voy a revisar yo el 10 de julio. Son 3 funciones. Voy a hacer solamente la primera y la otra 2 las voy a dejar a ustedes. 1. Tengo la función que va
desde A hasta B. Para determinar una función, como está en el torpedo que está en el lado izquierdo de la pizarra, dice, debo trazar una línea vertical en el gráfico. Y si chocan dos puntos, no será función. Voy a trazar una línea vertical. Punto. Pegó en un punto, acá igual pegó en uno, pegó en uno, pegó en uno. O sea, la función 1, sí, será una función. 2 y 3 tienen que analizarlo ustedes, chiquillos. César, yo tengo una duda. Dime. Mira, pero no sé si a lo mejor es un detalle o no tendrá nada que ver. Porque viste que en el gráfico 2 y 3, en el gráfico 2 hay dos puntitos, por decirlo así. Ah, ya, eso significa que está abierto. Ya, pero eso no tendría que influir al Influye. trazo de línea. ¿Por qué razón? Ya lo voy a explicar igual, pero no voy a decir la respuesta. No, por eso a lo mejor lo puedes decir como oralmente, porque me quedó dando vuelta eso de que uno estaba sin pintar, entonces dije, tiene que ver tal vez algo. A ver, la definición de función quiere decir que entre A y B, ¿quién? A ver, tengo la función A y B. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los elementos entre A y B van a tener una imagen en I. Sí. Y tengo este gráfico, que va a ser el siguiente, que va a ser A. Esto es una cosa así, se baja, y aquí va a quedar abierto. Y tengo la misma, aquí igual va a quedar abierto. Aquí va a llegar el B. Ya, esto solamente lo voy a explicar con palabras. Si cada elemento entre A y B va a tener una imagen en I, por ejemplo, el elemento A va a tener esta imagen en I, aquí S va a tener acá y así. Va a llegar a este punto, que está acá, en donde los dos puntitos van a ser abiertos, y al ser abierto no va a tener imagen. Al ser abierto no tendrá al ser abierto no tendrá imagen. ¿Por qué? Porque quedó abierto abajo y arriba, y al no tener imagen no será una función. ¿Por qué? Porque no cumple el requisito mínimo que todo elemento de X va a tener una imagen en Y. Y de esa forma el 2 no va a ser función. ¿Por qué? Por lo que expliqué ahí en la pizarra. Ya está aclarado eso de los puntitos de ver. Muchas gracias. Vale, ¿se ve ahí bien, cierto? Sí, sí. Ya, perfecto. Ya, la respuesta la tienen que dejar ustedes, chiquillos, porque yo de verdad solamente la estoy ayudando cómo se hace este test. Vamos con el 3. Profesor, Dígame. entonces, ¿cómo le hacemos la 3 si ahí sale una imagen abierta y una imagen cerrada? Ya, como tiene una imagen cerrada, entonces sí será función. Sí. Entonces, cuando Sí, ¿por qué? Porque le va a corresponder a una sola imagen nomás. ¿Qué pasa si aquí pinto? Si aquí pinto esto, el elemento de acá va a tener solamente una imagen. Y como va a tener solamente una imagen, va a ser función. Pero si tiene dos, por ejemplo, pinto acá y pinto acá, no será función. ¿Por qué? Porque tiene dos. Pero como va a tener una sola, sí va a ser. Ya creo que está respondida la pregunta. Ah, ya, gracias, profesor. ¿Vale?
¿En cuál de los siguientes gráficos representa una función en intervalos? Si trazo una línea vertical, por ejemplo en uno, solamente va a chocar en un punto. Solamente va a chocar en uno y en uno. Por lo tanto, uno sí va a ser función. En dos es lo mismo. Si trazo una línea vertical, va a pegar en un punto. En un punto igual. O sea, también lo será. El 3 queda para ustedes, chiquillos, si es que lo pueden hacer. Y el 1 y el 2 estaría demostrado en cómo representar una función. ¿Dudas? Otra vez yo tengo una duda. Dime. Perdón por preguntar. Mira, Dale, así veo si están atentos a la clase. en el gráfico 2 veo como una cosa distinta, como unas líneas punteadas en el -2. ¿Qué quiere decir eso? ¿En el gráfico 3 o en el 2? Para no irnos al 3, para que la niña hagan solo el 3. Pero Ya, a ver ahí. Una línea punteada, acá. -2, sí. Sí. El puntito de ahora. Ah, ya, solamente. Solamente para indicar. Ah, De ya. hecho, yo lo marqué igual, pero no sé si alcanza a ver. Entonces esas líneas punteadas no sería entre comillas como parte del gráfico, No. por decirlo así. No, solamente para orientarse y buscar dónde está la... Ya, súper. Eso era solamente. Vale, gracias. Ya aparece ese gráfico. Y tengo que indicar cuál de las siguientes afirmaciones que están ahí es verdadera. Dígame, bueno, lo hago yo para hacer una letra, ya, hagamos la E primero. ¿Qué dice? La preimagen de 1 es 0. Voy a hacer la E acá. Si es verdadero esto, la que no me sale la respuesta porque no sería la gracia, pero no creo que sea. Dice la preimagen de 1 es 0 y eso tengo que decir si es verdadero o falso. A ver, supuestamente cuando i es igual a 1, el x valdrá 0. Veamos. Los valores, aquí pegaban 3, aquí está el 0 y por acá va a estar el 1. Cuando el i vale 1, ¿cuánto va a valer x? 1,5. ¿Se dan cuenta? Va a estar por acá. Va a ser como 1,2 por ahí. O sea, cuando el x vale 1,2 aproximadamente. ¿Y qué me dice el enunciado de? La afirmación es, la preimagen de 1 es 0. O sea, cuando i vale 1, x valdrá 0. Esto va a ser falso. Por ahí falso, como signo de exclamación. ¿Por qué? Porque cuando es igual a 1, x valdrá 1, pongámosle 1,20 y algo. Y entonces, o sea, la E será falsa. ¿Cuál más puede ser? Puede ser y hagamos la D. Dice x 5 tiene imagen. X igual 5 tiene imagen. Vamos a ver, ubicamos el X acá en 5 y voy para acá arriba, así que tiene imagen. ¿Y qué me sorprendo acá? Un círculo en blanco, y al tener un círculo en blanco, un intervalo abierto, y al ser abierto se considera el 5. O sea, x es igual a 5. ¿Tiene imagen? No tiene imagen.
ya que el intervalo es abierto. O sea, sería falso. Si quedaría dominio recorrido y la imagen de 4 es 0, tienen que ver si es correcto o no. Recuerden que en el 4 aparece pintadito acá. Y una de esas tres proposiciones que quedan, entonces, chiquillas, sería verdadera. Finaldo, usted. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a eso? Profesor, ¿cómo se sacaba el Diga. dominio? El dominio. A ver, la pregunta que viene de las 5 es cómo vamos a sacar el dominio. Pero en este caso, el dominio va a ser desde donde comienza hasta donde termina la función. En este caso va a empezar en 1 y va a terminar en 5. Pero ojo, el 5 no va a ser abierto, no va a ser cerrado, sino que va a ser abierto de esta forma. Por ejemplo, A, B, donde el A va a ser 1 y el B va a valer 5, pero con el intervalo abierto. ¿Por qué abierto? Por el puntito que está acá arriba. El dominio sería lo que está abajo en síntesis. Todo lo que está acá abajito, todos los elementos que le va a pertenecer a esto va a ser el dominio. En este caso va a ser desde 1 hasta 5. En el ejemplo 5 viene cómo sacar el dominio de una función. Y eso lo voy a explicar a continuación. Ya. No voy a ocupar este ejemplo, sino que voy a ocupar uno que voy a inventar yo. Ejemplo. Ejemplo 5. Pero no lo voy a hacer con esto, sino que voy a cambiar los numeritos acá. Voy a colocar f de x igual a 3x más 9 partido x más 7. Voy a ver si que molesta la luz acá. Ya no molesta. Dominio. Ahí molesta la luz. En este lado tengo que dejarlo. Dominio de f. ¿Cómo se saca esto? De esta forma. Cuando una función en el denominador nunca tiene que ser igual a 0. Porque si lo de abajo es igual a 0, recuerden que en matemáticas todos los números divididos por 0 no existen. Es una indeterminación que llega al infinito. F se trabaja solamente con la parte de abajo y eso tiene que ser distinto de 0. Esto lo siguiente. X más 7 va a ser distinto de 0. O sea, 7 pasa para este lado como menos 7. ¿Qué quiere decir eso? Que el dominio de f es todos los reales con excepción del menos 7. Dice que tengo que buscar el dominio de esa función que está ahí. El dominio de f. ¿Cómo lo saco? De la siguiente forma. Al igual que el ejercicio pasado, lo que está acá abajo en el denominador es lo que tiene que ser distinto de 0. Eso quiere decir lo siguiente. X cuadrado menos 81 tiene que ser distinto de 0. Menos 81 pasa para este lado como más 81. Que tiene que ser distinto. Ya tengo una ecuación cuadrática ahí. Aplicando raíz cuadrada. Al aplicar raíz cuadrada me da lo siguiente.
raíz cuadrada de x cuadrado distinto a raíz cuadrada de 81. Voy a escribir con rojo acá. Raíz cuadrada de x cuadrado, simplifico esto. Y va a ser, va a ser x distinto de raíz cuadrada de 81. En este caso vamos a ocupar raíz primaria y raíz secundaria, que va a ser más 9 y menos 9. Y esa sería la respuesta. X va a ser distinto de más 9 o menos 9. ¿Qué quiere decir eso? Que el dominio de f va a ser igual a todos los reales, con excepción del menos 9 y el 9 positivo. Y de esa forma se el dominio cuando una función... ¿No se ve? ¿Por qué se usa eso del más 9 y menos 9? ¿Por qué se ocupa más 9 y menos 9? Raíz cuadrada de 81 el 9, pero también va a ser el menos 9. ¿Por qué razón? Si multiplico... Otro volumen porque me estoy dando cuenta de esto. Si multiplico menos 9 por menos 9, ¿cuánto sería eso? Menos por menos más, 9 por 9, 81. Y si aplico raíz cuadrada a 81, por definición sabemos que va a ser 9, que va a ser la raíz principal, y menos 9, que va a ser la raíz secundaria. ¿Por qué la aplicación del menos? Menos por menos más, 9 por 9, 81. O sea, la raíz cuadrada de 81 puede valer 9 positivo y 9 negativo. De esa forma el dominio de f van a ser todos reales con excepción de el menos 9 y el 9 positivo. ¿Se entendió ahí o no? Ya, perfecto. F de x es igual a x cuadrado menos 1. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál de las siguientes relaciones es falsa? O sea, la gran mayoría de las 5 alternativas que hay, 4 van a ser verdaderas y una va a ser falsa. Como le dije a la profesora Débora recién, generalmente en esta pregunta de Descartes casi la última vendrían siendo la alternativa correcta. Siempre cosa es. Vamos a ver ahora. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. F de menos 1 va a ser igual a F de 1. Veamos si es así o no. Ya, a ver, voy a reemplazar acá el menos 1 y hacerlo acá. F de menos 1. Voy a escribir la función primero, para no perder, para que no se pierda. X cuadrado menos 1. Ya, esta es la función original. ¿Dónde voy a reemplazar primero? En menos 1. En todas partes donde existe un X, lo voy a reemplazar por un menos 1. Menos 1 al cuadrado. Menos 1. Menos 1 al cuadrado va a ser 1 positivo. Menos por menos más, 1 por 1, 1. Menos 1. O sea, F de menos 1 va a valer 0. Y supuestamente F de 1, escribirlo acá, escribir la función primero para no perderme nuevamente. F de 1, ¿cuánto va a valer? 1 al cuadrado menos 1. 1 menos 1, o sea, F de 1 va a valer 0. F de menos 1 es igual a F de 1, sí lo es. Por lo tanto, la proposición es verdadera. Voy a dejarlo en pizarra un ratito. ¿Se alcanza a comprobar por qué es verdadero o no? No, profesor, yo no entendí. Ya, a ver. Yo igual me perdí. En el primer enunciado dice F de menos 1 es igual a F de 1. ¿Qué es lo que hice? Voy a poner un numerito acá para no perderse. Este va a ser 1, este va a ser 2.
Dice el 1 al principio. F de x cuadrado menos 1 lo voy a evaluar en menos 1. Lo evalué en menos 1 acá. O sea, ¿qué es lo que dice? Que en todas partes donde existe un x, lo voy a reemplazar por un menos 1. Ya sea acá y acá. El al cuadrado, menos 1 al cuadrado va a ser 1. Y el 1 le voy a quitar 1 va a ser 0. O sea, cuando f es igual a menos 1, con la función que está arriba, ¿cuánto vale la función? 0. De similar forma en el 2, tengo la función f de x igual a x cuadrado menos 1, y la parte donde existe un x, lo voy a reemplazar por un 1. Al cambiarlo por un 1, me va a quedar 1 al cuadrado menos 1. Hago la operación aritmética acá, 1 menos 1, 0. De esa forma queda demostrado que f de menos 1 va a ser igual a f de 1. ¿Por qué? Porque 0 va a ser igual con el 0 de acá. ¿Ahora sí o no? Mira, César, lo que yo entiendo es que, por ejemplo, ¿Ya? en la A decía que al valorarla, no, evaluar se dice, ¿Evaluarla? con menos 1 me tenía que dar 1. Y según yo, como me dio 0, era falso. Entonces ahí quedé perdida. Ya, a ver, nuevamente. Tengo el enunciado acá. Me dice que f de menos 1 es igual a f de 1. F en menos 1. Voy a poner acá. Evaluar en menos 1. Sí. Evalué en menos 1. Y reemplacé acá y me dio 1 menos 1, 0. Exacto, te dio, al evaluar con menos 1 te dio 0. Y según yo Perfecto. tenía... ¿O nada que ver eso? ¿Cuánto te tiene ahora? No, pues yo al evaluarlo igual me dio 0. ¿Ya? Pero según yo era falso porque me tenía que dar 1, no 0. No, tenía que dar 0. Porque lo que me preguntan acá... Sí. Una función esta. Esto es una función y esta otra función. Función 1, función 2. Voy a hacer el ejemplo con B para que se entienda de mejor forma. Profesor, Dígame. entonces lo único que uno tiene que hacer es reemplazar la X con los números que estaban en F, ¿verdad? Exactamente. Y de esa forma, al evaluar la función, compruebo si las proposiciones son verdaderas o no. Solamente con A lo comprobé y me dio que es verdadero. Voy a seguir con B y chuta. Con C podría dejársela ahí más o menos explicada porque tampoco no quiero hacerles todo el ejercicio. No, es que lo que puede hacer, que si la mayoría de los estudiantes entendió, yo te puedo mandar a tu WhatsApp lo que yo hice. Entonces así avanzamos en la clase. Es que no tengo el teléfono ahora, viejo. No, pero después. Después sí, pero en el B lo voy a hacer ahora, para que comprueben cuando es con una desigualdad, que en este caso va a ser f de 1 menor que f de 3. Para que se entienda mejor qué es lo que estoy haciendo yo y de esa forma no se quedan perdidas, sí. De verdad. Pero por lo menos en el 1 vieron que es verdadera la proposición. Veamos en el 2. O en este caso con la alternativa B. ¿Y aquí me dice? Si la función... Se borra acá. Si f de x es igual a x cuadrado menos 1. Y en B me dice que f de 1 es menor que f de 3. Ya, voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Voy a evaluar esta función en 1. Se le voy a leer mejor para no confundir. Y esta va a ser B. Ya, a ver, me dice que la función f de x es igual a x cuadrado menos 1. La voy a evaluar en 1. ¿Por qué la voy a evaluar en 1? Porque está el 1 acá para evaluar. Va a ser 1 al cuadrado menos 1, lo mismo que hice delante. 1 al cuadrado es 1 por 1, 1, menos 1, 0. Lo voy a evaluar ahora en 3. Por la línea divisoria para separar ahí. Voy a escribir la función igual.
f de 3. Reemplazo el 3 en la función. 3 al cuadrado 9 menos 1 serían 8. ¿Qué quiere decir eso? F de 1 es menor que f de 3. Sí lo es. ¿Por qué? Porque cuando vale f de 1 vale 0, va a ser menor que f de 3, que va a ser 8. Y esta condición se cumple. Si se cumple, por lo tanto sería verdadero. Ya. F de menos 3 más f de 6 menos f de menos 6, y voy a ver en paréntesis de llave, por f de 0. Eso es el ejercicio, chiquillas. Tienen que ver el valor de f de menos 3 más f de 6 menos f de 6. Tienen que resolver eso que está dentro del paréntesis y luego multiplicarlo por f de 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo siguiente. Me voy a ubicar donde dice f de menos 3. Va a ser el valor de x. O sea, el x va a valer menos 3. Cuando el x vale menos 3, el valor de y, ¿a cuánto va a corresponder? A lo que está acá. Y esto vendría siendo 1. O sea, f de menos 3 va a ser igual a 1. Más f de 6. Cuando es f de 6, ubico el eje coordenadas x y me voy en 6. Cuando está el 6 acá, ¿a cuál imagen corresponde de y? 6 va a corresponder con 3. O sea, cuando f vale 6, el i va a valer 3. Cuando el f de menos 6 vale menos 6, ¿a cuánto va a corresponder i? A menos 5. Y por último, cuando f vale 0, o sea, el x va a valer 0, el i va a valer 2. Y de esa forma, pero ojo. Cuidado, te equivocaste. Ahí. Dígame. Menos 6. Menos 6 responde a menos 5. Exacto, aquí está. Ya. Ah, está correcto. Ya. Pensaba que le había puesto 5. Ya, está correcto. No, tranquilo, menos 5. Sí, menos. Ya. Sí, no, que haya puesto menos 5, pero omití el menos de acá. Nuevamente, cuando f vale menos 3, ubico el eje coordenadas x, que sería menos 3, y me voy a cuál valor de y corresponde. En este caso, menos 3 va a corresponder a 1. Menos 3 corresponde a 1. F de 6 va a estar acá y va a corresponder a 3. O sea, cuando f vale 6, va a valer 3. Menos 5 a menos 6 está acá. ¿A cuál va a corresponder? A menos 5. Por de acá, cuando f vale 0, o sea, cuando x vale 0 va a valer 2. F de 0, 2. Y eso tienen que resolverlo, y de esa forma le va a dar la respuesta. Profesor, Dígame. el igual que tiene abajo, que tiene con flechitas, ese corresponde a la I, ¿verdad? ¿Acá? El de abajo. ¿Este? Sí, eso corresponde a la I. Sí, corresponde a la I. Cuando f de menos 3, por ejemplo, menos 3 lo reemplazo acá, y coloqué una flecha. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el x vale menos 3, el i va a valer, cuando x vale menos 3, el i va a valer 1. Menos 3 va a valer 1. Cuando f de 6, cuando el x vale 6, ¿a cuánto va a corresponder el i? A 3. Corresponde a 3.
profe, creo que la Katy nos está preguntando eso. No, sí, ya entendí. Solamente quería saber si la de arriba era X y la de abajo era Y. Sí, la de arriba es X y la de abajo es Y. Ya, solo eso. Es X y este es el valor de Y. ¿Se entendió, chiquillo, el ejercicio? De verdad, uno al ver esto de un gráfico y puro número y F, y puede confundirse, pero de esa forma como se lo expliqué, espero que se entienda. Parecía difícil, pero era más sencillo de lo que se veía. Sí, eso que dijo la profesora Débora, uno al ver el ejercicio de esto ve un gráfico y puro F. Sí, Y puede, está fácil. sí, sin complicado no está, solamente tienes que guiarse por lo que está en el F, en el paréntesis encerrado, y encontrar el valor en I. ¿Cómo se encuentra el valor? Nuevamente, menos 3 vale 1. Con 6 vale 3. Y así sucesivamente.